Dios les bendiga y bienvenidos a nuestro devocional número 48. En la ley de Jehová está mi delicia. Hoy estaremos leyendo Proverbios capítulo 5 versículo 1 al 14, Marcos capítulo 2 versículo 18 al 28 y Marcos capítulo 3 versículo 1 al 30. También estaremos leyendo Éxodo capítulo 21 y capítulo 22. Y estaremos escuchando una porción del sermón titulado ¿Por qué clamas di?, predicado por el profeta de Dios William Branham en 1963. Ahora vayamos y leamos la palabra de Dios. Proverbios capítulo 5 versículo 1 al 14. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son incestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijo mío, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, ni tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí a la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Ahora leamos Marcos capítulo 2 versículo 18 al 28. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 30. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría,
a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábola: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Éxodo 21. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo,
hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. El que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallado en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si alguno riñere y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si alguno riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiere notificado, y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Y si alguno abriere un pozo, o cavare cisterna, y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán al buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán al buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempos atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Éxodo 22. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará.
Y cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas o a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces, para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos. Juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiese sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras. En el campo a los perros la echaréis. Aleluya. Ahora vamos a leer una porción, escuchar una porción del mensaje titulado ¿Por qué clamas? Di. Y eso ungió la fe de Moisés. Y, oh hermano, él vio que no había nada. Él corrió de Egipto, cuando en realidad él pudo haber comenzado un motín o algo. Y él pudo haberse levantado y dado comienzo a una revolución en Egipto, y pudo haber tomado un ejército y peleado. Pero, ¿ven ustedes? Y hubiera tenido muchos miles a su lado. Pero en lugar de eso, él tenía miedo de hacer eso, aún con ejércitos a su lado.
20 years later, 80 years old, with only a stick in his hand. Pero aquí viene de nuevo, 40 años después, a la edad de 80 años, solamente con una vara en la mano. Why? ¿Por qué? What was burning down in his heart had become a reality. Lo que había estado ardiendo en su corazón había llegado a ser una realidad. He was anointed then. Entonces estaba ungido. And he knew he had thus saith the Lord. Y sabía que tenía el así dice el Señor. Nothing would stop him. Ahora no había nada que lo podía detener. He needed no army. Él no necesitaba ningún ejército. God was with him. That's all he needed. Dios estaba con él. Eso es todo lo que él necesitaba. God with him. A Dios a su lado. Oh, when you know God has sent you to do a certain thing, O cuando usted sabe que Dios le ha enviado a hacer una cierta cosa and you see it moving up there, that just isn't nothing to take its place, that's all. y usted ve que la cosa está en camino, no hay nada que pueda tomar su lugar. Eso es todo. I remember times when the Lord has told me about certain things that's going to happen. And then I move up and see it laying right there. Oh, what a... Me acuerdo de ocasiones cuando el Señor me ha dicho que ciertas cosas iban a acontecer y luego yo llegaba a cierto punto y veía la cosa bien clara como, oh, qué tremendo sentir. The situation's already under control, that's all, see? La situación ya está bajo control. Eso es todo, ¿ven? Because God said so. Por cuanto Dios lo dijo. I remember, many of you remember about the little boy been raised up in sin. Me acuerdo, muchos de ustedes se acuerdan del muchachito que fue resucitado allá en Finlandia. And then when the dead been killed by an automobile, Resucitado de haber estado muerto, había sido matado por un automóvil. I stood there on the side of the road and started to walk away from that child and turned and looked back. Y yo me paré allí al lado del camino y comencé a alejarme del muchachito y me detuve y miré hacia él nuevamente. And something put its hand on my shoulder and I thought it was Brother Moore. Nobody was around me. Y algo puso su mano sobre mi hombro. Yo pensé que era el hermano Moore, pero no había nadie cerca de mí. And I looked back and then I looked up the mountain. I saw... Y yo miré hacia allá nuevamente, y luego miré hacia la montaña, y vi, I said, well, I've seen that hill somewhere, but we didn't come up this way. We come another way. yo dije, pues yo he visto esa montaña en alguna parte, pero no venimos por aquí, subimos por otro lado. Where is that hill? ¿Dónde está ese cerro? I looked and seen that car down there, wrecked. Y miré y vi el automóvil ahí chocado, Seen that little boy there with his, laying there, with the cross black haircut, as we call it here. vi al muchachito ahí con su, tirado ahí con el corte de pelo estilo cuadrado, como diríamos aquí, The eyes turned back like Brother Ways was the other day when he fell. los ojos ya volteados, como estuvieron los del hermano Way el otro día cuando él cayó, And the little foot run through the stock where his little limbs is broke. y el pequeño pie había traspasado el calcetín, donde se le quebró la pierna, Blood out of his eyes and nose and ears. y le estaba saliendo sangre por los ojos, por la nariz y por los oídos. And seen his little short trousers and tied up by buttons here on along the side of his little waist. Y vi sus pantalones de estilo corto, con los botones aquí por un lado, His little stockings up like long stockings like we wore many years ago. y traía puestos los calcetines largos como usábamos aquí hace muchos años. And I looked around. There was exactly the way the Holy Spirit had told me 2 years before. Y yo miré alrededor, y ahí estaba exactamente como el Espíritu Santo me había dicho 2 años antes. When all of you wrote it in your Bibles across the nation, that would happen. Cuando todos ustedes lo apuntaron en sus Biblias, a través de la nación, que eso sucedería. Oh, then the situation is in hand. Oh, allí, entonces la situación está a la mano. No matter how dead he is, No importa cuán muerto esté, no matter what anybody else says, it's all over. no importa lo que otra persona diga, todo está concluido. He's got to come back. Él tiene que volver. I said, if this child doesn't raise up from this dead, then I'm a false prophet. Yo dije, si este niño no se levanta de esta condición muerta, entonces yo soy un falso profeta. I'm a misrepresentation of God. Soy una mala representación de Dios. For in the homeland 2 years ago, he told me this would happen. Porque allá en mi patria, hace 2 años, él me dijo que esto sucedería. And there are these ministers and all, it's wrote on the flyleaf of our Bible. And here it is exactly. Y aquí estos ministros, y todos, esto está escrito en la hoja de nuestras Biblias. Y aquí está exactamente. Read it off the flyleaf, how it would be in a country lapping rocks and so forth, be killed on
be on the right-hand side of the road? Leanlo aquí en la hoja. Cómo sería en un país con piedras, etcétera. Será matado y estará del lado derecho del camino. I said, there it is. Nothing can stop it. Dije, ahí está. Nada lo puede detener. The situation's already under control. La situación ya está bajo control. The faith that was within my heart was anointed. La fe dentro de mi corazón fue ungida. Oh, if I could only explain that. Oh, si yo solamente pudiera explicar eso. The faith that God I had in God that told me had never failed. La fe que yo tenía en Dios, la cual me dijo, y nunca había fallado, Told me the situation is under control now. me dijo, ahora la situación está bajo control. Here's exactly what I showed you 2 years ago. Aquí está exactamente lo que te mostré hace 2 años. And here it is laying just exactly in order. Y aquí está exactamente todo en orden. The only thing you have to do is speak the word. La única cosa que tú tienes que hacer es hablar la palabra. And the little boy rose up from the dead. See, Y el muchachito resucitó de entre los muertos. ¿Ven? I was thinking of Bendito sea el nombre del Señor. Hemos llegado al final de nuestro devocional. En la ley de Jehová está mi delicia. Que el Señor Jesucristo los bendiga, que haga brillar su rostro sobre ustedes y les dé paz. No se olviden de hablar con Él en oración. Hasta nuestro próximo devocional. Shalom.